¿Qué tal amigos de Mundo X? El día de hoy les traemos la historia de un bichote, mitad bori, mitad domi. Era el más poderoso de la calle La Calma y construyó un imperio. Amigo de famosos artistas de reggaetón, sus temibles y megapeligrosos sicarios, implantó el terror en Villa Palmeras. Pero así como todo subió, un día se derrumbó. Hablamos de Omar La Calma. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por este bloque, querido y respetado. Lo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuál pasó mi nariz. El capo de la Calma Suite, como era conocido en el bajo mundo, Omar Calma, es un narco dominico boricua que lideraba el negocio del narcotráfico en el viejo San Juan, exactamente en Santurce, Villa Palmeras. Se cree que ordenó varios crímenes y mandó a ejecutarlos con sus sicarios. Omar La Calma estaba en prisión, pero logró salir de la cárcel federal. Salió con la idea en la cabeza de ejecutar a los que le dieron de baja a su hermano, que se llamaba Josué Calma, y le decían alias Joti, que era otro narco del bajo mundo. Según se dice, todo el dinero que hacía en el bajo mundo, Omar Calma, era pasado como legal gracias al trabajo de lavado de dinero, que supuestamente le hacía un reggaetonero muy famoso. Según informaciones, el artista trató de ayudar a Omar Calma al salir de prisión, pero era un asunto bastante secreto, ya que no se quería que se supiera que este artista cooperaba con el imperio de Omar Calma, el cual había puesto varios vehículos a nombre del artista para esconder sus negocios ilícitos. Omar Calma y su ganga era considerada una de las gangas más peligrosas por sus múltiples crímenes en San Juan, Puerto Rico. Al parecer, los jóvenes que estaban en ella no tenían control de sus actos y cometían crímenes y secuestraban personas sin medir consecuencias. Se dice que estas gangas hacen y cometen crímenes porque sobornan agentes policiales que están coludidos con la corrupción para que se encarguen de darle seguridad y protección a los miembros de la ganga. Estos policías corruptos servían a Omar Calma. El hermano de Omar Calma fue asesinado, lo que provocó una guerra y una venganza entre las gangas que querían vengar su crimen. En toda Villa Palmeras, Josué Calma tenía apenas 36 años y este era quien controlaba el negocio mientras su hermano Omar Calma estaba en prisión. De acuerdo a informes policiales, la noche que le dieron de baja a Josué Calma, este había llevado a sus hijos a una peluquería que se llamaba Los Negritos, cuya ubicación era Avenida Gilberto Monroy y calle de Yechá, y se encontraba sentado afuera cuando de repente una lluvia de balas cayó sobre él. Una lluvia de balas de sus enemigos que pasaron en un vehículo y lo dejaron sin aliento. Varios bichotes dijeron que fue un crimen de abuso el que hicieron porque ni siquiera respetaron que sus hijos estaban dentro de la barbería. Según las investigaciones a cargo del agente Kevin, descubrieron que el sicario que le dio de baja a Josué Calma, el hermano de Omar Calma, fue Baby, por lo que a su cabeza se le puso precio, porque los bichotes amigos de Omar Calma no quedaron contentos. Omar Calma controlaba la zona de Santurce en Villa Palmeras e importaba kilos desde Medellín, Colombia, a República Dominicana y Puerto Rico. Según algunos testigos, Omar Calma una vez le dio una pela a su novia y casi la corta con un cuchillo, porque la joven conocida como Blanca supuestamente lo agredió porque ella estaba choteando con la mujer de Omar Calma y le decía que se lo iba a decir a Jenny. Omar Calma es un bichote extremadamente peligroso. Mandó a dar de baja a múltiples personas y le paga a muchos policías para ser protegidos. Omar Calma pertenece a la calle Calma, que está detrás de Loíza, y sus carros son camuflajeados y puestos a nombres de reggaetoneros y de artistas. Supuestamente trabajaba junto a José Garay, alias Cheo Beretta, quien estuvo en prisión por porte de arma ilegal. Aunque Cheo Beretta movía gracias a Carlito Collores, que le daba
los materiales. Se dice que Cheo tenía controlada la calle 4 y supuestamente es el que le dio de baja a Piñi de los Ayala para vengar porque le habían tumbado a su primo Enriquito. Cheo Beretta, asesino y narcotraficante, controló los 20 de Llorén Torres. El Cheo Beretta junto a su ganga trabajaban cometiendo múltiples crímenes, pero lo hacían con la cara cubierta. Sus fechorías eran cometidas en la zona metropolitana. Se movían en carros diferentes cuando iban a cometer sus crímenes para no ser detectados fácilmente. Cheo Beretta fue asesinado en un ajuste de cuenta y Omar Calma fue arrestado. Aquí parte de los abusos que las personas denunciaban por parte. Esta superbanda había sembrado el terror en Villa Palmeras desde hace tiempo. Comentaban que también se acusaba de ser responsables del asesinato de una chica llamada Grace Martínez, a quien después de dispararle la lanzaron a morir en la playa de Isla Verde. En un party de esa época, en la calle 10 en Barrio Obrero, el sicario Baby de Playita, junto a otros 2 más, asesinaron a uno en el punto de la 10. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, boricuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por tu bloque, querido y respetado. Te encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi narices yo metía. Y yo tranquilo seguía haciendo mi negocito. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos. El FBI sabía lo mío y me tenían un encubierto trabajando aquí conmigo. Y yo no sé lo que me pasó, estaba ciego y la vanidad a mí me cambió. Vine a esta tierra a progresar y conseguí 40 de por vida y no puedo apelar.